Bien chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando excelente. Hoy quería contarles un poco cómo fue mi experiencia dibujando estos dos paneles del manga de The Guardian, obra creada por Joan Jonar. De igual manera estaré dejando tanto el link del canal como el link a la página donde pueden leer este tremendo cómic, este tremendo manga. Como pueden notar, hay una página que la coloreé a mucho más mi estilo, mucho más con este render gris y otra con un estilo más de acuarela. Por lo menos para que se base en mi estilo, lo primero que hago, creé máscara de recorte para cada uno de los elementos. Una máscara de recorte para lo que es el personaje principal, este chico Jesse, otros para la pluma y otro para lo que es el fondo como tal. Aquí hago una anotación, si van a trabajar por lo menos en este estilo de render o este tipo de coloreado, háganlo en el formato más grande que puedan porque sentí que perdí muchas de las propiedades de los pinceles que suelo usar debido a que está bien, la página como tal tiene una buena dimensión, pero cada panel era bastante pequeña, así que muchas de las propiedades, por lo menos en el Photoshop, sentía que se perdían. Por lo menos para esta primera página, el mayor 90, 80, más o menos por ahí del trabajo está en el render en gris. Brillar las luces, aplicar las sombras, controlar los valores, definir la textura, los elementos. Creo que la parte para mí que representaba mucho más un reto fue ubicar la tridimensionalidad de los elementos, debido a que Joan Jonar tiene una línea muy prodigiosa, pero como todo el estilo es un estilo manga, un estilo mucho más plano, así que me costó, entre comillas, después que hago el primero, el segundo, fue bastante intuitivo. Obviamente estoy dibujando el mismo personaje 3 4 veces, pero bueno, pensar en la silueta que estoy viendo construida con líneas y luego pasarla a valores donde va a tener volúmenes. Al principio me costó bastante, pero ya después que me fui familiarizando con el personaje y con los elementos que lo componían, fue más fácil, fue muchísimo fácil. Como todo, es un reto al principio, pero bueno, la verdad es que lo disfruté y pude probar cositas. Algo que no había recordado porque bueno, yo soy un fanático al cómic, al manga, me gusta el estilo, me gusta la estética y se me han preguntado por qué no dibujar manga, no hacer un cómic propio teniendo este estilo, teniendo este tipo de coloreado, llevando ya tiempo dibujando en digital. Y después de trabajar en este render, me di cuenta de por qué es que no lo hacía. Cuesta, saca mucho trabajo. Fueron muchas horas de render, de render, de render. Claro, también hubo un proceso de investigación, hubo un proceso de asimilación, donde de repente a nivel de diseño hubiera cambiado ciertas cositas, pero quise controlar todo, o sea, mantener todo lo más parecido a lo que Joan ya había propuesto con la línea. Si digo, aquí hay unos aspectos de perspectiva, por lo menos con el fondo, que digamos que no la fallé un poquito. Fue un poquito reto para mí. Pero bueno, a ver si quedo con su estética, una estética acorde. No pasa nada, no pasa nada. Al final de cuentas es una, creo que la primera, sí, la primera coloreado de un manga, de un cómic que hago en mi vida. Así que bueno, se me perdona. Medida que pasa, van a ir notando que voy brincando un poquito panel, fondo, personaje, fondo, pero es porque también me cansa un poquito trabajar sin una sola imagen una y otra vez. Entonces, para ver un poquito más ese proceso, esa asimilación de que estoy terminando un panel, no, lo voy construyendo así. Fui trabajando un poquito el personaje, lo culminaba al 100% la figura de Jesse, luego me iba un poquito para el área del fondo de otro panel y fui trabajando eh, toda la composición de la página de esa misma manera. Si se preguntan cómo controlaba tanto los valores y cómo podía saber qué valor estaba usando en un panel y en el otro, era porque lo estaba principalmente graduando con la herramienta de Color Balance, como pueden ver aquí en pantalla. Otra cosa que te deben estar preguntando es por qué está en azul, pero cliqueo en gris y digo que estoy trabajando en grises. Lo primero que hice cuando vi la escena fue ir comenzando a acoplarle el ambiente. Así que vi que era una escena como de un susto, había un fantasma, había un libro que se caía, asustaba al personaje. Entonces cuando construí los grises del fondo y separé el personaje del fondo, quise agregarle una luz ambiental para ir acoplándome a la idea de más o menos qué colores iba a usar. No lo vi mal, no lo vi mal. No sé si sea lo más correcto
por lo menos en este tipo de casos, pero bueno, así que usé una herramienta que no aparece en el Timelapse, pero fue la de mapa de degradados. Ese mapa de degradados me ayudó a poder estructurarte en torno a los grises, estos distintos matices de azules, blancos. Aunque la he estado usando muy a menudo, sigo estudiándola y desarrollándola para ver cuáles son sus capacidades. Así que, bueno, cualquier consejo que tengan con esa herramienta me la pueden dejar en la descripción. Algo muy interesante, por lo menos con el diseño de personajes que tiene Yuan, por lo menos para esta obra, es que todo es muy circular, todo es muy orgánico, tiene volúmenes así pachoncitos. No sé, se me hizo muchísimo más fácil poder ubicarle esa tridimensionalidad a ese volumen, ya que también la forma, las líneas me ayudan bastante a acoplar esa idea. Para esta primera página fueron horas y horas y horas de render puro y duro, simplemente ajustando valores, tanto con la mano, usando la misma opacidad, la misma presión del lápiz, como usando las herramientas de luminosidad y de color balance. Más adelante verán que también uso la herramienta de color balance para también encontrar, entre comillas, los colores que quiero usar. Primero porque ya Jesse y la composición entera tienen un color definido, tiene una paleta de color definida. La segunda es que ya tengo relación con este personaje debido a que yo ya le realicé un fanart hace un tiempito, ya alguito, unos meses, un mes o algo así. Así que bueno, ya es más o menos conozco qué colores quiero usar, ya los tengo bastante más planteados, pero voy a usar la herramienta de color balance ya que me permite a mí controlar el color desde los tonos, la saturación y la luminosidad directamente, y como todo, no sé si se logra notar, lo tengo estructurado por capas, se me va a hacer muchísimo más fácil, ya que puedo jugar con los valores de luminosidad de todos los elementos del personaje nada más. Lo mismo con la pluma y lo mismo con el escenario. Así que tomen dato, color balance para ajustar colores y trabajen todo en capa. A eso es lo que nos referimos cuando dicen trabajen en capa. No es una capa para la luz, otra capa para la sombra, otra capa para el color base, otra capa para la línea. Algunos sí, por lo menos en mi caso es cada elemento trabajen por separado. Yo como lo trabajo en grises se me hace muchísimo más fácil, por lo menos aquí que tenía tres elementos distintos que son el fondo, el personaje y la pluma, prefiero trabajarlos así, de esa manera, porque para mí el control va a estar en que todos los personajes, todos los Jesse que desde los paneles tengan el mismo tipo de tono de piel, tengan el mismo tipo de tono de la capa, lo mismo para las botas, y pasa lo mismo con las plumas. Si lo trabajo luminosidad, color, línea, o sea, jugaría con la línea de todos o con la luminosidad de todos o con el color base de todos, y por lo menos en mi caso se me haría muchísimo más complicado. Prefiero trabajar el personaje o tal elemento por separado y que tenga ese elemento, su carpeta, con luz, con sombras, con color base, efectos de brillos y demás. Otra cosa que quisiera agregar aquí, porque creo que no lo he agregado en ningún otro vídeo en el que me han visto dibujar, es que no necesariamente con el render en gris requiere interpretar la textura necesariamente. Yo suelo hacerla, pero por lo menos en este caso, como todo era mucho más orgánico, mucho más suave, no había porosidad, no había un material que digamos muy resaltante. En el mejor de los casos creo que algunas que otras piezas de metal las puedo trabajar, no son muchas y las conozco, ya he trabajado con anterioridad, pero realmente si quieres trabajar en valores de grises, lo más importante es que cada elemento de la composición de lo que estés haciendo tenga sentido. Pero bueno, si realmente quieres que explique con mucho más detalle de cómo suelo trabajar los valores, me lo hacen saber en la caja de comentarios y estaré haciendo uno bastante resumido explicando cómo yo lo suelo trabajar. De igual manera, quédate con este consejo. Contrastes y volúmenes, eso es todo lo que necesitas para trabajar con grises. Además, que tienes que tener en cuenta es la dirección de la luz, ya sea una luz focal, una luz directa, indirecta, una luz más ambiental, pero es muy importante cuando vayas a trabajar con valores. Ahora, como pueden ver, estoy usando una capa por debajo de un color neutro. Eso es para yo poder alterar esa capa con los colores
que bueno, que voy a usar al final, mi flat color. Los colores, bueno, principalmente ya lo sé, como ya les había mencionado, ya había trabajado a Jesse en una oportunidad. De paso, esta página anteriormente ya estaba a color, pero bueno, parte del motivo por el que estoy coloreando esta página y por el cual me dio el permiso Joan Joanar para colorearla es porque realmente el color que había usado o el resultado final no la convenció del todo. Y bueno, le propuse así de manera que, o sea, como, oye, no me dejarías a mí trabajar un ratico el color en alguna de estas páginas. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Incluso me llegó a facilitar el liner, así que muchísimas gracias por eso. Como pueden ver también, una herramienta que uso mucho, pero mucho que bastante. Yo creo que incluso ya después que la aprendas a usar, se vuelve tu herramienta favorita, por lo menos para el dibujo, para el coloreo, para el concept, para todo. Es la herramienta de selección cualquiera. Esa la uso para poder separarte, moverme dentro de la capa esta de color base. Y bueno, al final de cuentas ir seleccionando los elementos y con el color balance voy agregando los colores y ajustándolos según el tono, la saturación, la luminosidad que necesito o que siento que le vendrían bien. Posdata, creo que no lo mencioné antes, pero la capa de render la ubico por encima en modo multiplicar. Como pueden estar intuyendo, después de las horas y horas y horas de renderizado, realmente el color es bastante fácil. Realmente, si ya sabes cuál es la paleta de colores que vas a usar, o aún no sabes, pero usando mi técnica de el color balance, realmente se te hace bastante sencillo. Incluso una de las maneras más sencilla que he logrado probar a nivel de coloreo ha sido esta, porque es que yo de por sí inicié en el color siendo muy malo con el color, realmente es malo con el color. Entonces, que descubrir este maravilloso mundo del render, de trabajar todo en grises, debido a que me permite concentrarme en cosas que de otra manera, trabajando en el color o preocupándome por el color, no lo haría, que son volúmenes, la forma, directamente la anatomía en los dibujos, porque todo se tiene que ver bien en grises, y si se ve bien en grises, se va a ver muy bien en color. Aquí me van a ver seleccionar lo que es la parte del rostro. El rostro lo decidí trabajar usando la herramienta de mapa de degradado, porque el mapa degradado, como ven, puedo toquetear un poquito y me ayuda a controlar tanto los valores altos, bajos, medios. Puedo ir agregando ahí mi jugarreta con los colores y me permiten estas selecciones de colores bastante interesantes, y luego los puedo ajustar usando modos de capa. Eso sí, a diferencia de los otros colores en los cuales los alteré en la capa de colores base, cuando usas mapa de grado tiene que ir por encima del render. La de flat color, por lo menos en mi caso, lo uso por debajo del render. Y bueno, como pueden ver, genera este efecto aquí que en la larga, bueno, me gustó bastante. Si te digo, todo está muy en el tono de piel que quieras usar, el tipo de sombra que quieras usar, y igual manera hay que agregarle un poquito de variedad cromática a los tonos de piel, porque ponte, yo puedo, ahorita estoy usando como morado con unos pasteles ahí, pero de igual manera se tiene que agregar unos toquecitos de rojo, unos toques de azul. No solamente se puede dejar así porque queda el color igual muy plano. De igual manera, bueno, van a ver, seguir trabajando con ello. Y ya aquí le estamos dando unos toquecitos finales a lo que es la ilustración. Aquí trabajé nuevamente la pluma con el mapa degradado, y observen cómo llega a cambiar la ilustración usando la herramienta de curva. Por eso es que la recomiendo mucho usar. Puedes ajustar los tonos azules, rojos en general, o sea, te genera una ambientación, te equilibra los colores de una manera increíble. Realmente recomiendo mucho usar. Recuerda que pintar en digital también lleva su parte de edición. Ya para terminar, simplemente algunos reflejos en blancos, una luz directa, ya intuía desde el inicio, ubicada desde el render en gris, y también le voy a dar unos toquecitos con una luz contraria, una luz creo que era morada, azul, ya toque personal. También creo que es algo que se lo robe un poquito a Jas Brunel. Entonces, bueno, les recomiendo que lo sigan y que analicen también mucho de su trabajo, ya que baso mucho de lo que es mi método de trabajo en cómo él realiza sus ilustraciones. Nuevamente, eso es una capa por separada, porque la hago por separar cada una de las luces, no todas las luces. No hago una capa con las luces, los reflejos, sino que hago una capa para los reflejos del lado derecho y una capa para los reflejos del lado izquierdo. Debido a eso, es que cualquier cosa me permite tener muchísimo mayor control a la hora de que si quiero cambiar o alterar algún color.
lo último, y no me acordaba de eso, que le había agregado una capa por encima en superponer con ese color azul para terminar de homogeneizar todo y crear esa atmósfera mucho más tétrica, mucho más fría. Esta segunda página, la cual me parece compleja. Fue compleja porque es muy distinta a lo que suelo trabajar. Tuve que meterle más bien horas de investigación porque le quería dar un efecto como de acuarela. Ya había hablado, incluso conversé un poco con Joan referente a bueno, que era lo que quería lograr, era ese efecto, esa estética que quería lograr en la obra original. Y yo dije, bueno, tengo una idea de cómo podría llegar a hacerla y tuve que investigar muchísimo sobre pinceles, sobre qué tipo de texturas se usan, qué tipo de modos de capas se usan. Y bueno, después de tanta investigación, este resultado, lo primero que todo, generar la textura. La textura se logra es usando imágenes libres de derecho de autor, algo por el estilo, saca de Pinterest si te gusta o de tu página favorita, con este textura papel corrugado de acuarela. Yo creo que lo que usé fue papel acuarela, textura y me salió. Lo segundo que tienes que hacer es todo, por lo menos en mi caso, todo lo trabajé modo multiplicar. ¿Por qué? Porque así los colores se superponen entre sí. Un tercer dato que te puedo comentar es los pinceles. Los pinceles son realmente bastante importantes. Intenté conseguir algún pack de pinceles, pero bueno, los que vi gratuitos por ahí no me convencieron para nada. Algunos fueron malísimos, otros los intenté diseñar yo por mi cuenta, lo cual fue horrible. Fue total, absolutamente horrible, no me gustó para nada. No soy bueno en Photoshop, me parece una herramienta potente, pero innecesariamente complicada. Pero me dio el tiempo de estudiar qué es la dinámica, qué es lo que necesita un pincel para hacer ese efecto de acuarela. Y me quedo con 3 o 4 cositas. Uno, transparencias. El pincel de acuarela tiene que tener transparencia, preferiblemente sujetada a la presión de tu lápiz. Otra cosa que no debe tener tu pincel es una forma simétrica. Entre más simétrica sea la forma que vayas a usar, muchísimo mejor. Por lo menos en este caso, yo terminé usando un pincel como de un triángulo irregular que ya tenía transparencias y que ya tenía la opacidad, o sea, según la presión de la pluma. Otra cosa con la que no estoy muy seguro que digamos, pero bueno, te comparto cómo fue mi experiencia. De repente alguien tenga una opinión que me pueda dejar, un consejo que me pueda dejar en los comentarios, es referente al borde. El pincel que usé yo es de borde duro. No sé qué sea mejor, si un pincel con borde duro o con borde suave. Si tienes alguna respuesta, me la puedes hacer llegar, que estoy muy interesado en saber más o menos cómo es la dinámica con estos pinceles, porque el resultado realmente me gustó bastante y creo que voy a ir trayendo uno que otro time skit, algún otro proyecto, algún otro trabajo usando esta técnica de acuarela para ir perfeccionándola y viendo qué puedo hacer. Otra cosa que me queda por comentar es que fue un dibujo mucho más rápido que el render, mucho más libre también. Veis que no me preocupé tanto por salirme de los bordes, incluso en algunas ocasiones, en algunas oportunidades te podrás acercar a la imagen y vas a ver que los colores se cruzan, pero es que era parte de la magia de la acuarela, que fuese... Yo he trabajado acuarela en tradicional y a mí me gusta la acuarela en general, pero me gusta más la técnica de agua sobre agua, en que simplemente agregas como una capa de agua, vas agregando tonos de color y le vas dando forma con el pincel y al final le puedes agregar un liner. O sea, es un proceso. La acuarela es un mundo y es una técnica en tradicional bastante complicada de manejar. En digital, por lo que he entendido en tantos tutoriales y tantas recomendaciones que he visto, intenta imitar el efecto de acuarela, pero es mucho más controlada. Pareciera más bien que es mojado sobre seco para equivalerla a lo que es la acuarela tradicional. Entonces incluso, bueno, digamos que me basé, siempre que estaba pintando, siempre que estaba dibujando, intentando crear estos efectos, pensaba en eso, estoy trabajando en agua sobre seco. Con respecto a los colores, realmente no fue la gran cosa, la verdad, porque los colores de Jay-Z ya los conocía, ya los había trabajado en la anterior ilustración, entonces usé más o menos la misma paleta. Eso sí, como se ve que iba a trabajar con acuarelas, no iba a usar colores muy saturados de color, ni tampoco muy acercados al negro.
y van a ser colores mucho más pastelosos. Y de igual manera, si no me equivoco, más adelante estaré ajustando algunos retoques con, con el color balance. No sé si se llega a ver. Aquí hago como que un paralelismo. En la anterior actuación con el otro dibujo, pero les comenté que todo lo trabajé por secciones y por capas. Aquí sí trabajé por capas, pero no trabajé por capas. La verdad es que como estaba muy indeciso con respecto a cómo iba a ser el resultado con la acuarela, estaba más concentrado en que se viese como una técnica de aguada o algo por el estilo. Entonces lo fui trabajando como por secciones, pero no por capas. O sea, cuando coloqué la parte del rostro o la de la casa o la de los árboles, dije, voy a hacer en esta capa, que por cierto todas las capas que ustedes están en modo multiplicar, voy a hacer todo. Y hice absolutamente todo, y en el mejor de los casos lo que hacía era sumar las capas y las dejaba en una sola capa, porque eso, que el pincel que usé podía manipularse. No sé si me explico. Como tiene transparencia y tiene opacidades mediante la presión, al usar todos los colores en una misma capa se mezclaba de una manera extraña, más que también mantenía la opacidad como en 80%, 60, 50, y así, en función de la cantidad de carga de pintura que sentía que necesitaba la ilustración. Así que, bueno, por un lado, sí, trabajé por capas, por otro lado, no trabajé por capas. Incluso en algún momento necesité ciertos reflejos mucho más pesados y bueno, los trabajé en una capa aparte, y ahí sí con un pincel mucho más normal, tradicional, como se le diga, un pincel duro X. Ya para terminar, solamente quería compartir, es como que un micro descubrimiento que tuve haciendo esta ilustración, que es que ese efecto como de imitación de la acuarela no solamente se logra, no solamente lo logré con el pincel, las modificaciones que se le hizo al pincel, que por cierto solamente es uno solo y no tuve que pagar absolutamente nada. Sé que hay algunos que te dan un efecto de repente mucho más de acuarela, pero por los que vi suelen ser bastante cariñositos de precios, y bueno, realmente no había presupuestos. Entonces esto es una involucración que si noté entre una técnica más de la mano. O sea, no paso el pincel de arriba abajo, sino que más bien es como que un movimiento irregular hacia todos lados, intentando variar la presión para que la impronta del pincel, hacer un pincel irregular con opacidades variadas, genere esas irregularidades que son características. O sea, con estas modificaciones de pincel que te estoy diciendo, puedes llegar a crear un efecto similar al de la acuarela, juntarlo con el modo de capa multiplicar y la textura del papel por debajo, pero vas a necesitar saber que para generar ese efecto de con textura irregular, necesitas que el pincel cambie tanto de tamaños y forma como de grados de opacidad para que el color se vaya cruzando. Entonces tengas partes más oscuras, partes más claras, y de esa misma manera, ya después que tengas como que esa sensación de que fue una mancha de color algo aleatoria, sí puedes ir agregando de pequeños detalles. Con un pincel puede ser ese mismo o puede ser uno mucho más duros. Cuando sientas que en esta parte en específica necesito más contraste o necesito más oscuridad. Muy parecido, la verdad, a cómo se trabaja en tradicional, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Es fácil y sencillo agregar tu mancha de color, creas tu sensación, tu movimiento con los pinceles, haces tu impresión con los pinceles, y luego pues ya cuando tengas la base definida, la forma definida, y ya tengas esa característica de aguada que te deja la acuarela, puedes casi algunos lobitos con marcadores, otros lobitos con lápices de colores, otros con un pincel de tinta pigmento mucho más sólido, dan los toques de oscuridad que requieren para poder también generar esas profundidades. Ahora, de repente no es el trabajo más prodigioso que he visto en acuarela, pero bueno, para hacer un primer trabajo, una primera prueba, una primera práctica, no saber absolutamente nada de acuarela digital, oye, que yo por mi parte quedé bastante satisfecho. Espero que a Joan realmente le haya gustado y que me pueda dar su opinión al respecto. Espero que también toda esta suerte de recopilación de lo que hice les sirva a ustedes, al que esté interesado. Y nada, por último que me gustaría comentarles que también usé una que otra curva de color, una que otra curva, no sé si aparezca en el video o si lo grabé o no lo grabé, realmente no sé, lo hacen saber en los comentarios,
porque al final de cuentas también vi que están quedando unos tonos bastante pastelosos, algo opaco, como si hubiera usado más agua que pigmento. Así que también se vale, por lo menos en mi caso, también se vale que pues, aprovechen y usen esas herramientas de edición de fotografía para generarles, si se sienten dudosos en que si han dejado mucho contraste o mucha saturación en un color, puedan jugar con eso y también puedan generar esa homogeneidad. Otra cosa que creo que no comenté al principio, y pido disculpas por ello, es que no sé si notaron que al principio toda la capa tenía una base azul. Esa base azul, a diferencia del anterior proceso, que en el anterior proceso era para poder alterar esa capa a los colores flash y no tener que tocar ni el render ni nada por el estilo, esta capa tiene una función distinta, incluso un poquito más importante, porque todos los colores que estoy usando por encima, al ser transparentosos y a ser poco saturados y con esta variedad de presión, van a acoplar ese azul junto con la capa de multiplicar. Así que yo puedo estar usando un rojo, puedo estar usando un gris, puedo estar usando un verde, pero van a tener una base azul por debajo. No sé cómo decirlo. No se mezclan, pero sí se acoplan. Es complicado, pero bueno. Imagínate esto, y si ya anota, toma el dato. Si necesitas que todos los colores de una ilustración tengan una propiedad similar, aunque sean colores distintos, mézclalos con un color único. Si tu pasaje tiene muchos naranjas, muchos rojos, X, colores tierra, los puedes mezclar con un azul o con otro mismo color cálido. Todos van a salir como que una suerte de color similar al que ya tenías anteriormente, pero van a tener esa pequeña porción de ese color matriz, es que no sé cómo decirlo, que te va a hacer que todos tengan una base homogénea y eso ayuda que todos los colores armonicen muchísimo mejor. Para terminar, muchísimas gracias, este es el resultado final, espero que les haya gustado, pero no haber tomado mucho de tu tiempo. Coméntame si realmente te gustaría verme seguir practicando aquí, por lo menos con la acuarela, que es una técnica que creo que la voy a seguir trayendo muchísimo más seguido de lo que crees. Coméntame qué te parece mi proceso de trabajo, qué tal te pareció el resultado final. Puedes ver el resultado sin mi narración ni nada por el estilo en mi Instagram, que te dejo en la descripción. Así que bueno, yo soy Gino, este es mi canal. Toda ayuda que me puedas regalar te la estaré agradeciendo. Así que practica mucho, mejora y sigue trabajando como artista.